Bienvenidos, amigos. Tras la retirada de las tropas ucranianas de Lysychansk y sus alrededores, yo ya me imaginaba que el ejército ruso pasaría unos pocos días sin atacar en esta zona, ya que a pesar de ser un pequeño avance rápido de unos 10-15 kilómetros, ha sido la mayor retirada ucraniana del Donbass desde hace varios meses, y por lo tanto, el mayor avance ruso de los últimos meses. La pausa que yo esperaba se limitaba a unos pocos días, ya que el ejército ruso se consolidaría en la zona, reubicaría tropas, equipos y prepararía la logística para dar continuidad con la siguiente ofensiva. Pero seamos realistas, no ha sido una retirada ni un avance de 150 kilómetros, donde realmente se necesitaría de un tiempo más prolongado, aunque fuera tan solo en la logística, para readaptarse. Ha sido un cambio del frente rápido, pero de poco más de una docena de kilómetros. A pesar que yo ya esperaba una pequeña pausa, el alto mando ruso anunció que realizarían una pausa operacional, lo que significa, o debería, que pasarán bastantes más días de los que serían necesarios para adaptarse para la siguiente ofensiva. Esto muestra tanto las debilidades del ejército ruso, como muestra sus intenciones. El ejército ruso, en esta llamada segunda fase, está jugando muy bien sus cartas, pero no son ni un par de ases, y son las únicas que tiene. Un par de sietes como máximo, utilizando el póker como símil. Un ejército potente que se precie de verdad, que sea profesional, tenga un entrenamiento adecuado y sepa utilizar el ABC de las batallas, el empleo de las armas combinadas, tras forzar al enemigo a realizar una retirada de una docena de kilómetros, no se detiene. Continúa atacando al enemigo en retirada y lo desborda, o lo intenta como mínimo, quizás hasta provocando una situación aún más comprometida para el enemigo. Simplemente aprovecharía la oportunidad. Si el ejército ruso se enfrentase a un rival potente, no uno de los países más pobres de Europa, y aún así que ya ha humillado al ejército ruso, tras una retirada de apenas una docena de kilómetros, con el ejército ruso descolocado intentando consolidar las posiciones, cualquier otro ejército potente ya estaría contraatacando el avance ruso y probablemente cogiéndolo a traspié. De que el ejército ruso se detenga ahora, veremos por cuánto tiempo lo hace, podemos extraer algunas conclusiones. Una, como dicho, Rusia es completamente incapaz, y lo ha demostrado ya durante 4 meses, de realizar asaltos coordinados de armas combinadas que saquen provecho de las debilidades y de los momentos de debilidad del enemigo. Otra, que el ejército ruso también se ha quedado sin capacidad de empuje. Se detienen porque sus unidades también deben de estar cansadas, castigadas y probablemente sin la fuerza suficiente para continuar acosando al enemigo en retirada. Porque la pausa rusa también ayudará a descansar a las tropas ucranianas, a adaptarse tranquilamente a las nuevas posiciones defensivas, reforzarlas y adaptar la logística, entre otros. A un enemigo castigado le castigas más, caso tengas un ejército suficientemente serio como para hacerlo. Pero Rusia, que es incapaz de realizar asaltos modernos de primer nivel, juega muy bien lo único que tiene, un par de sietes. Siendo capaz tan solo de realizar asaltos tácticos limitados, donde las bajas rusas son demasiado altas para el insuficiente número de infantería de que dispone, el alto mando ruso ha optado por lo básico de lo básico, y que tan solo funciona porque se enfrenta a un ejército que, a pesar de haber humillado a Rusia, estará aguantando mucho más de lo que nadie esperaba, y que continuará resistiendo. No es ninguna potencia militar, ni de lejos. El alto mando ruso utiliza la artillería en masa. Poco más, por no decir nada más. Ese es el par de sietes. El método de combate ruso se limita a arrasar todo con artillería, para después, cuando ya queda poco o nada que defender, enviar a la infantería al asalto. Y para esto no hace falta velocidad de avance. Si el ejército ruso se enfrentase a un ejército de primer nivel, este método no funcionaría de ninguna de las maneras, aunque en el Donbass funciona. Como esta es la metodología escogida por el alto mando ruso, y estoy seguro que es la única que son capaces de emplear, da igual si dejan escapar cómodamente al ejército ucraniano, que no hostiguen las tropas en retirada, o que las dejen acomodarse tranquilamente en los nuevos puntos defensivos. El ejército ruso no tiene prisa, porque no puede atacar en rápidas maniobras modernas. La artillería y su enorme logística no pueden avanzar rápidamente, y porque al mismo tiempo, el factor tiempo, precisamente, es la estrategia de Putin. La estrategia a medio plazo de Putin parece ser el factor tiempo. El único as en la manga de Rusia es que Europa y el resto del mundo occidental no aguanten por recibir una cantidad menor de gas y de petróleo, y que el momento álgido sea en el próximo invierno del hemisferio norte. Quizás forzando así un alto al fuego en Ucrania en una mesa de negociación favorable a Rusia. Aunque al mismo tiempo, caso el Occidente se busquen otras alternativas y no se ceda a la presión rusa,
Se acabó la mesa de negociación y en las de Putin. Entraríamos en una guerra de desgaste económica durante años, en la que se me hace imposible imaginar que Rusia pueda vencer. Como me imaginaba, por los muchos comentarios que recibí en el vídeo anterior, la situación económica es delicada en todo el mundo, no solo en Europa. Desde España, México, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Colombia o Chile, donde ya salíamos de una situación económica tambaleada por el escenario sanitario que vivimos, ahora se ha visto agravada también por el conflicto en Ucrania, y en todos los países es igual, principalmente el encarecimiento del combustible, de la electricidad, incluso de los alimentos básicos. Y no poco, bastante más caro. Y si en algunos de estos países que no están en guerra, con la particularidad de cada país, y por lo que me comentabais, y hay algunos que tienen una inflación no vista en los últimos 20 años, o incluso en los últimos 40 años, en Rusia la situación, segurísimo, que no debe ser igual, debe ser peor. Si la situación económica está siendo delicada en prácticamente todo el mundo, incluido el encarecimiento de los alimentos, imagínate en Rusia, en guerra, con sanciones económicas, y donde muchas de las grandes empresas han abandonado Rusia y dejado a millares de personas desempleadas, entre otros. ¿Caso los políticos occidentales acepten el pulso de Putin? Se acabó el as en la manga de Rusia. Rusia está jugando bien su par de sietes, con la suerte que un par de sietes es suficiente para enfrentarse a Ucrania, porque con otro país el par de sietes sería aún más ridículo y humillante. Veremos cómo evoluciona la situación rusa, porque a pesar de este método que intenta evitar las bajas entre su infantería, que ya es escasa, estamos viendo cómo el ejército ruso recluta en secreto todo lo que puede, desde hombres de mediana edad a convictos encarcelados que tienen experiencia militar. Señal que no van sobrados del mayor y mejor recurso, el humano, aunque precisamente este recurso parece tradicionalmente descartable para Rusia. El ejército ucraniano ya lleva días, uno tras otro, atacando con precisión grandes depósitos de municiones rusos, así como cuarteles de mando, gracias al armamento más moderno y recientemente entregado por Occidente. Dependiendo del depósito y de la situación, una pérdida de gran cantidad de municiones puede retrasar la logística rusa durante días o incluso semanas. Por otro lado, Rusia continúa con sus ya clásicos ataques criminales a estaciones repletas de civiles, a centros comerciales o edificios civiles de ciudades que están a centenares de kilómetros del frente. A continuación, vemos una estimativa del número de batallones rusos y su número de tropas aproximadas en los óblasts de Kharkov, en el Donbass y en los óblasts de Zaporilla y de Gerson, para una fuerza total estimativa de en torno a 87.000 soldados. Yéndonos al óblast de Donetsk, las principales ciudades de este pequeño escenario tienen, o mejor dicho tenían, los siguientes habitantes. En el caso de un enfrentamiento directo calle por calle dentro de alguna de estas poblaciones, por su correspondiente tamaño, cabría imaginar la magnitud, esfuerzo y tiempos necesarios para conquistarlas. Si bien que también dependerá mucho del nivel defensivo establecido en cada una de ellas, y de si el ejército ruso emplea una pequeña superioridad numérica o una muy amplia. En esta zona del avance ruso se encuentra la localidad de Soledar, donde el ejército ruso parece haberse estancado ya hace unas pocas semanas, aunque ya empieza a avanzar lentamente. Los previsibles y posibles avances rusos una vez se reanuden las ofensivas deberían ser estos, algunos de ellos por lo menos. Algo que hemos visto constantemente y sospecho que se repetirá es que en algunos sectores el ejército ucraniano podrá detener repetidas ofensivas rusas hasta frenarlas. Aunque es posible que el ejército ruso avance en otros sectores defensivos no tan potentes y acabe avanzando poco a poco, evitando las mejores defensas, y en lugar de atacar directamente posiciones que no serían capaces de dominar sin sufrir elevadísimas bajas, acabe avanzando y comprometiendo zonas defensivas al mismo tiempo que las evita, como por ejemplo esta representación imaginaria. También será interesante ver si se reanuda o no la ofensiva rusa desde el sector de Izium. Aquí ya hace más de un mes que el ejército ruso no lanza ningún ataque de cierta magnitud. Veremos si se están reforzando durante todo este tiempo para un posible asalto final sobre Sloviansk y Kramatorsk, o si es que estas unidades rusas están en tan malas condiciones que apenas pueden soportar ataques limitados. Habrá que esperar para ver las capacidades ofensivas de unos
y las capacidades defensivas de otros. Mientras tanto, los cómicos chechenos continúan en su nivel habitual. Este sujeto dispara de una manera cuya precisión será menor que 0. Pero es que además, si se emplea el fusil así, por lo menos que sea para no exponer todo el cuerpo. Caso ya esté exponiéndose como está al fuego enemigo, entonces que por lo menos dispare desde el hombro. Estará expuesto igual, pero por lo menos tendrá precisión. Vídeos como este de las tropas chechenas donde se aprecia su poca capacitación, los hay a decenas. Otros que no pasan de ser apenas carne de cañón. Este es el nivel de parte del ejército ruso. Ya el ejército ucraniano recibe y recibirá entrenamiento padrón OTAN, como los 10.000 soldados ucranianos que están recibiendo formación militar en Gran Bretaña. Entrenamiento padrón OTAN. Putin, el gran político y estratega. O eso decían algunos. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.